que la prueba de sociales y competencias ciudadanas evalúan los conocimientos y habilidades que necesitamos para comprender nuestro entorno social con sus debidas problemáticas, analizar las diferentes opiniones y posturas de la ciudadanía y participar activamente en nuestra comunidad a partir de los mecanismos constitucionales que nos brinda la Constitución del 91. ¿Listo? Habíamos visto en sesiones anteriores, por eso no voy a profundizar mucho en eso. Pueden consultar el video Pensamiento Social que está en nuestro canal para ver a detalle las competencias y la forma de evaluarse, pero básicamente entonces son 3 competencias que son las que están acá subrayadas con rojito. El pensamiento social, la interpretación y análisis de perspectiva y el pensamiento reflexivo y sistémico. Tengan en cuenta que el IFEX no va a evaluar sus opiniones personales, sus valores o sus creencias políticas, religiosas y demás. ¿Listo? Lo único que va a hacer el IFEX es evaluarnos a través de unos textos en los que vamos a demostrar, por ejemplo, en pensamiento social, nos van a evaluar la capacidad para usar los conceptos básicos de las ciencias sociales, conceptos básicos de historia como democracia, liberalismo, capitalismo, unas nociones básicas que van a estar ancladas en unos textos en los que vamos a tener que demostrar el dominio que tenemos de dichos conceptos de las ciencias sociales, ya sea en el ámbito de historia y muy pocos, casi nulos, en geografía. ¿Listo? Como segundo momento, nos van a evaluar la capacidad de analizar los fenómenos y procesos desde la dimensión histórica y geográfica, ¿vale? Para eso, pues nos dan una situación en la que nosotros tenemos que ver las implicaciones de estos procesos, ya sean históricos o geográficos. Tercero, conocer los derechos básicos, los principios fundamentales, el ordenamiento de lo político y los mecanismos de participación ciudadana. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos estado trabajando en estos conceptos, ¿cierto? De participación ciudadana, de mecanismos, de principios fundamentales. Todo esto nos remonta a la Constitución del 91 y lo que nosotros podamos saber de ella. En interpretación y análisis de perspectiva, el IFEX va a evaluar la habilidad que tenemos nosotros para analizar la información que circula sobre la sociedad, sobre asuntos políticos, económicos y culturales. Es importante resaltar que en la prueba de competencias de sociales y ciudadanas, el IFEX siempre nos va a mostrar las fuentes y ustedes recordarán que la historia se mueve por fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes que podemos leer sobre un hecho o un acontecimiento histórico, ya sea desde la investigación, desde testimonios de personas que vivieron ese acontecimiento histórico. Entonces va a evaluar cómo nosotros recibimos esa información. Y por último, el pensamiento reflexivo y sistémico, en el que se evalúa el análisis de una situación social, política o económica de una problemática social y la capacidad para comprender y evaluar el uso de los modelos conceptuales en la toma de contextos sociales. Es importante tener en cuenta acá esto de pensamiento reflexivo y sistémico porque va un poquito más allá de las competencias que hemos visto anteriormente, ya que en este punto nosotros vamos a tener la capacidad demostrar nuestras habilidades para el análisis de la situación social y lo que está detrás, los intereses que están detrás. Es decir, que en esta competencia nosotros tenemos que ir más allá de la información que aparece literalmente para leer lo que está entre líneas, los intereses ocultos en las diferentes problemáticas sociales. ¿Vale? Entonces, con este rápido recorderis vamos a empezar nuestra maratón. Las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase. Se acompañan de las revueltas y se basan en 2 coincidencias: cambio estructural por el levantamiento de clases y posibilidad de la transformación política y social. Entre las revoluciones más sobresalientes están la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense o Sandinista y la Revolución Rusa. ¿Listo? Nos dice el orden cronológico del más antiguo al más reciente de las revoluciones es, y nos dan las opciones. Entonces tengan en cuenta que en el estímulo acá, en esta parte, nos están diciendo que las revoluciones son transformaciones rápidas y fundamentales de una situación, de una sociedad y esas estructuras de clase. ¿Listo? Nos están diciendo qué es
cómo se da, se acompañan de revueltas y cuáles son las conciencias, levantamiento de las clases y posibilidades de transformación política y social. Todas las que ustedes les están dando acá, las opciones, tienen justamente esas características. Fueron transformaciones fundamentales, o sea, fueron tan fundamentales que cambiaron todo, digamos, cambiaron, hicieron hito en la historia universal. Superaron la muerte, burlaron la muerte, en que todavía se habla y se reivindica a ciertos personajes de cada una de esas revoluciones que están ahí. Listo, entonces ustedes me están diciendo en el chat C, C, hay una opción de B y C. La de C, Cristo te ama. Eso está bueno, listo. Entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva. Ahí les ordeno cronológicamente. Entonces tenemos el lema de la Revolución Mexicana, Tierra y Libertad, con Pancho Villa y Emiliano Zapata en 1910. Tenemos a la Revolución Rusa. Este hombre que está acá, que les voy a subrayar con amarillo, es Vladimir Lenin, el que habíamos mencionado antes, ¿se acuerdan? Que es el que propicia la Revolución Rusa. Fue un personaje teórico, fue un personaje práctico, en tanto que se inmiscuye en los asuntos gubernamentales durante la Revolución Rusa. Todavía se conserva su cuerpo, que es muy extraño para nosotros, en Rusia, y la gente puede ir a visitarlo. Es un personaje histórico importante. Tenemos la Revolución Cubana en 1959. Acá tenemos a los personajes como Fidel Castro, Ernesto Guevara. Tenemos a Camilo Cienfuegos, que era un campesino que estaba unido a la causa de Fidel, con el resto de la gente caminando hacia la Plaza de La Habana con el triunfo del 1 de enero. Y tenemos la Revolución Sandinista con el Frente Nacional en 1978. ¿Listo? Entonces ya tenemos como los periodos históricos. Vamos a ver la opción que más se acomodaba. Entonces ustedes me dijeron en el chat la C, Revolución Rusa, Revolución Cubana, Revolución Mexicana, Revolución Nicaragüense. No. ¿Por qué no? Porque la Revolución Rusa inicia en 1917. Entonces no puede ser la C. Unos me están diciendo es la B. A ver, ¿qué dice la B? La B dice Revolución Mexicana, Revolución Rusa, Revolución Cubana y Revolución Nicaragüense. En efecto, la respuesta correcta es la B, porque la Revolución Mexicana empieza en 1910. Entonces, la opción correcta tenía que empezar con la Revolución Mexicana. ¿Listo? Si fallaron en esta pregunta, no se inquieten, solamente repasen también, digamos, las características principales de estos acontecimientos. Lea la siguiente lista de problemas: escasez de recursos naturales no renovables, pertenencia a partidos políticos contrarios, crecimiento demográfico de la población rural, distribución desigual de la propiedad de la tierra. ¿Cuál de estos problemas son la causa del conflicto agrario en Colombia? Del conflicto agrario. Ojo. ¿Cuáles creen que es la opción correcta? Bueno, en este punto el IFEX lo que está buscando es que ustedes puedan analizar la problemática social que tenemos en Colombia, porque efectivamente nuestro problema se resume en dos hechos, que son la pertenencia a los partidos políticos contrarios y la distribución desigual de la propiedad de la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con el conflicto agrario? Bueno, pues la distribución desigual de la propiedad de la tierra causa el desplazamiento forzado, causa la guerra en Colombia, ¿cierto? Causa la desigualdad, la extrema pobreza. Por eso, digamos, cuando uno estudia el inicio de las guerrillas en Colombia, como por ejemplo el de las FARC, una de las banderas que ellos tenían al comienzo era la reforma agraria, y por eso cuando hacen el acuerdo con Santos y los demás mandatarios del gobierno, un punto clave era la reforma agraria, que quedó estancada.
Y la pertenencia a los partidos políticos contrarios también es importante porque si ustedes rememoran nuestra historia, como por ejemplo el nacimiento de la Constitución del 91, con lo del exterminio, por ejemplo, de la UP, el asesinato de los candidatos presidenciales de los desmovilizados del M-19, dan cuenta incluso de nuestra situación política actual en la que se está asesinando todos los líderes políticos y ahora se está asesinando a las personas que son de un partido o un movimiento social en específico. Muestra que en Colombia es muy conflictivo ser de un partido político contrario al del gobierno de turno, ¿sí? Entonces la opción correcta, sin duda alguna, es la C, 2 y 4. ¿Listo? Y entonces se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta que el humedal no se afectará y que, por el contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles. ¿Cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas? Entonces, recuerden que una de las competencias era la interpretación y el análisis de diferentes perspectivas. Yo les comenté que el IFEX les va a colocar situaciones con problemáticas sociales de las que nosotros tenemos que inferir intereses, posiciones, posturas encontradas y demás. Este es el claro ejemplo. En especial, la prueba de ciudadana siempre les va, o casi siempre, les va a mostrar una problemática y a partir de esa problemática social que puede o no tener solución en el texto, les van a preguntar. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos están diciendo es que se ha generado un conflicto. ¿Entre quiénes? Un conflicto siempre tiene dos o más partes. Una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas. ¿Por qué es el conflicto? Por un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Pero ¿qué pasa? Dice, pilas también con los conectores que nos están dando. Por un lado, ya es como van a presentar las dos posturas. Los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del humedal, todo. ¿Listo? Mientras que la constructora nos dice, por su parte, otra vez señalemos eso, argumenta que el humedal no se afectará y que por el contrario el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. ¿Listo? Entonces, para resolver acá, entonces si notan la solución de la problemática que nos plantean, dice que se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto, no para frenar, ni para quitar, ni para cambiar, sino para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así. Esta palabra también siento yo que es importante. El algunos que manifiesta la cantidad, algunos animales y árboles, no la totalidad del ecosistema, que es la pelea de los ambientalistas. Listo, en la evidencia nos busca evaluar que nosotros miremos a qué o cómo se ajusta esa solución. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar cuatro posturas. La primera, que la solución beneficia a ambas partes, que no beneficia a ninguna, que beneficia a los ambientalistas, o cuarta y última, que beneficia a la constructora. Entonces, miremos. Dice, la solución beneficia a ambas partes, pues se busca reducir gradualmente el daño ambiental y garantizar el negocio de la constructora. Vemos que esta opción no podría ser la correcta, en tanto que dice que beneficia a ambas partes, pero como van a salvar algunos animales y árboles y no a la totalidad del ecosistema y van a construir sobre el humedal, entonces no pueden estar representados los ambientalistas ahí. Dice, C, la solución beneficia solamente a una de las partes del detrimento del medio ambiente y del ecosistema del humedal. Ustedes acá pueden preguntar, profe, ¿qué es detrimento? Acá les coloqué la definición: deterioro, daño o perjuicio. Entonces, esa solución solamente se ajusta a una de las partes, pero a causa de un daño al medio ambiente y al ecosistema del humedal. Esa opción puede ser, marquémosla ahí.
C, la solución beneficia a los ambientalistas, pues defiende sus intereses y perjudica el negocio de la constructora. En ningún momento el texto nos está diciendo que, o se puede inferir del texto, que va a perjudicar a la constructora, en tanto que no va a frenar el negocio de la constructora, sino que se van a construir esos apartamentos sobre el humedal. Entonces, la C no puede ser, porque no ni beneficia ni representa a los ambientalistas. Y de la solución no beneficia a ninguna de las partes porque el humedal será destruido y la constructora no podrá realizar su proyecto. Esto también es falso porque nos está diciendo que se le propone a la constructora es que modifique sus planos para reducir, más no que deje el proyecto. Entonces, la opción correcta es la B. Ustedes tenían toda la razón. ¿Listo? Ir cerrando. Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una pregunta, se extienden demasiado en la respuesta. Por esa razón, cuando les pregunta a los estudiantes y algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor solo les da la palabra a los hombres. De acuerdo con la Constitución, escuchen eso, de acuerdo con la Constitución, el profesor A puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes. B está actuando de forma incorrecta pues viola el principio de igualdad. C adopta una actitud que puede ser chocante para algunos pero que no es discriminatoria. Y D puede justificar lo que hace siempre y cuando pueda probar que las mujeres de hecho sí hablan demasiado. Entonces, mientras responden, ahorita les indico que respondo sus preguntas. ¿Sí? Ahorita vi que hicieron unas preguntas y no les respondí, entonces ahorita las resolvemos ahí rápidamente. Bien, dense cuenta chicos que este es un derecho fundamental. Nuevamente, tienen que saberse los derechos fundamentales. De acuerdo con la Constitución, el profesor está vulnerando un derecho que es el artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Cuando el profesor le da la oportunidad de participar solo a los hombres, está discriminando a las mujeres y está limitando sus oportunidades de acceso a la educación por cuestiones de sexo. Se está vulnerando un derecho fundamental. Entonces la respuesta correcta es que el profesor está actuando de forma incorrecta, ¿sí? Está vulnerando un principio, un derecho que es el de la igualdad, ¿sí? Es claro, simplemente con saber ese derecho ustedes pueden responder. ¿Listo? Entonces es la opción B. No es la A, puede hacer esto, no lo puede hacer, de hecho eso es algo ilegal porque va en contravía a la Constitución. Tampoco puede ser la C porque sí es discriminatoria, y tampoco puede ser la D porque así las mujeres hablen demasiado, pues él tiene que garantizar una paridad de género, ¿sí? Supongamos que hablan mucho, pues no importa, tiene que garantizar mecanismos donde haya igualdad y haya paridad de género. ¿Listo? Y vamos a cerrar, chicos, con esta última pregunta, que es la siguiente. La acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede presentar ante un juez cuando A. Se vulnera el derecho a la salud porque está en riesgo la vida de la persona. B. Alguien es expulsado de una agremiación a pesar de estar al día en sus pagos. C. Se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. Y D. Se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. Mientras ustedes responden, esta pregunta exige que ustedes conozcan qué es una acción de tutela.
La tutela es un mecanismo que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sí, la misma pregunta lo dice. Pero quiero que tengan presente lo siguiente. Cuando se vulnera un derecho fundamental, se genera un perjuicio irremediable. ¿Qué significa eso? Ya que José está preguntando qué es una tutela, ahí está la tutela. ¿Qué es un perjuicio irremediable? Un perjuicio irremediable es algo que luego de consumado, luego de haberse hecho, ya no se puede enmendar, ya no se puede reparar. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona se muere, esa persona no revive, ¿sí? Se quedó muerta para siempre. Eso es un perjuicio irremediable. Entonces, las tutelas buscan proteger derechos fundamentales que, si se llegaran a vulnerar, generan perjuicios irremediables. En este caso, pues claramente la tutela va a defender el derecho a la vida, ¿sí? Y en ese sentido, la acción de tutela se aplica es cuando se vulnera el derecho a la salud. Si una persona no tiene acceso a la salud, pues potencialmente se puede morir, y si se muere no va a revivir. Es decir, ahí se generó el perjuicio irremediable, y por esa razón la acción de tutela tiene que ser aplicada a ese caso. En este caso, si lo expulsan a uno de una agremiación, pues uno perfectamente puede seguir viviendo, no es un perjuicio irremediable. El derecho colectivo a constituir juntas de acción comunal, pues tampoco es un perjuicio irremediable, ¿sí? Y legislar sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno, pues eso no va en contravía de los derechos fundamentales. Eso antes promueve y desarrolla esos derechos fundamentales. ¿Listo? Bueno.